que sí, fue un error administrativo de parte de la administración y de parte de las fuerzas migratorias, autoridades migratorias, ya que este hombre, Armando Abrego García, que es un ciudadano de El Salvador, nativo y ciudadano de El Salvador, tenía una protección que decía que él no podía ser expulsado a un país en particular. Y ese país es El Salvador, el país del que él viene, ¿ok? Esto no es lo mismo que tener el derecho a permanecer en Estados Unidos, algo que él no tenía, aun cuando ese detallito brilla por su ausencia en los artículos publicados por los medios de izquierda, ¿ok? Pues resulta que él no podía ser expulsado bajo esta protección a El Salvador. Lo hubiesen podido deportar a cualquier otro país menos El Salvador. Entonces ese fue el error de esta administración de parte de Donald Trump, o de la administración de Donald Trump, mejor dicho. La razón por la que ahora no pueden simplemente hacer así que él retorne es porque él ya no está bajo el tutelaje de Estados Unidos, ¿ok? Él ahora está en El Salvador, bajo las leyes de El Salvador, y lo que ocurra con él ahora es decisión de, pues, el gobierno de El Salvador. Él es un ciudadano de El Salvador, al fin y al cabo, ¿ok? Por eso es que Donald Trump no puede simplemente decir, no, devuélvenoslo, ¿ok? Encima de eso, la administración de Trump dice que no pretende tampoco permitir que vuelva a ingresar a los Estados Unidos porque dicen que él es un miembro de la MS-13. Ahora, nuevamente, los medios de comunicación de izquierda van a hacerles creer que la razón por la que la administración de Trump piensa que este es el caso es porque se le encontraron, no sé, con alguna camiseta de un equipo de baloncesto y que por eso es. Pero no, resulta que el problema para la izquierda, como suele serlo, son los hechos, son los datos, es la verdad, ¿ok? Entonces resulta que Will Chamberlain en Twitter ha publicado un hilo excelente con todas las pruebas, con todos los casos judiciales, declaraciones de los jueces y demás. Pueden ir a la cuenta de Twitter de Will Chamberlain si quieren ver todo lo que él está publicando por allá, pero va a ser un resumen de esa información. Este sujeto, Armando Abrego García, fue una persona que ingresó a los Estados Unidos de manera ilegal en el año 2012. Él fue detenido en marzo del 2019 y fue acusado para ser deportado, ¿ok? Resulta que la única razón por la que siquiera se presume que él es miembro de la MS-13 es porque él solicitó libertad bajo fianza. Y debido a esto, el juez de inmigración que estaba manejando su caso revisó las pruebas y comprobó que estas demostraban que él era un miembro verificado de la MS-13, la Mara Salvatrucha. Por lo tanto, se le denegó su liberación. Después, resulta que el juez de inmigración también determinó que Abrego García era un riesgo de fuga, por eso tampoco lo podían permitir estar en libertad bajo fianza, porque él tenía un largo historial de no presentarse a procedimientos judiciales relacionados con sus infracciones de tránsito en los años que él tenía viviendo en Estados Unidos de forma ilegal. Entonces, por esos motivos, el juez negó la fianza. Ahora, Abrego García apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero resulta que la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó las conclusiones del juez de inmigración sobre la peligrosidad de Abrego García y por lo tanto desestimó la apelación. Entonces, nuevamente, se hace creer que la razón por la que él está siendo llamado un ex integrante de la MS-13 es porque lo encontraron con la camiseta de los Chicago Bulls o alguna de esas cosas, ¿verdad? La realidad es que tanto un juez de inmigración como la Junta de Apelaciones de Inmigración ambos llegaron a esa misma conclusión, ¿ok? Años atrás, mucho tiempo antes de él ser deportado a El Salvador. Resulta que en esta misma época, en el 2019, pasaron 6 meses del momento en el que él se le desestimó la apelación y él presentó una nueva táctica. Y esta nueva táctica es una que en ningún momento anterior él había siquiera mencionado. Era la de buscar un asilo. Era la de buscar la de suspensión de la deportación de vuelta a El Salvador bajo el artículo 3, la protección del convenio contra tortura. Porque él decía que él estaba siendo amenazado y perseguido en El Salvador por la pandilla de la calle 18 debido a que su mamá tenía un negocio de pupusas, básicamente de arepas salvadoreñas, ¿ok? Y que debido a eso no se le podía deportar a El Salvador. Entonces resulta que el problemita para él es, primero, qué gran coincidencia y qué conveniente que cuando él se ve en la situación de desesperanza en la que los intentos anteriores de él permanecer en Estados Unidos han fracasado, allí es que aparece este cuento de que él estaba siendo perseguido, que él no podía volver a El Salvador porque lo estaban persiguiendo. No pudiese tener que ver con quizás el hecho de que él tiene 2 hermanos que tienen residencia permanente en Estados Unidos o que su prometida en aquella época era ciudadana de los Estados Unidos y acababa de dar a luz a su hijo. Obviamente, estas son razones por las cuales cualquier persona querría quedarse en los Estados Unidos, especialmente este sujeto. Y debido a eso, quizás él pudiese decidir, bueno, vamos a probar con esta más reciente estrategia de solicitar asilo y decir que nos estaban persiguiendo. Entonces, él menciona las cosas de la pandilla de la calle 18 y el negocio de su familia. Ahora, ten en cuenta una cosa, al momento de él hacer estos alegatos, el negocio de la familia había cerrado, ya ni siquiera lo tenían. Sin embargo, él de igual forma lo mencionó. Él argumentó que la pandilla había estado extorsionando a su madre, ¿ok? Que la habían amenazado. Ahora, en ningún momento ocurrió una denuncia a la policía, en ningún momento anterior a esta época, después de él haber sido
después de él haber visto cómo sus intentos anteriores de quedarse en Estados Unidos fracasaron. En ningún momento hubo una denuncia a la policía o hubo ningún otro alegato siquiera parecido a este que él hubiese hecho en ningún lado, ¿ok? Esto surge de la nada, después de que le negaran la fianza. Entonces resulta que, a pesar de toda la conveniencia de las afirmaciones de Abrego García, que se presentaron, como dije, 8 años después, mientras que él se enfrentaba a una expulsión inminente del país, y a pesar de la falta de pruebas que las corroboren más allá de las declaraciones juradas de su familia, el juez que estaba ahora manejando el caso, que era uno distinto al anterior, consideró que su relato era creíble. Sin embargo, incluso después de esta decisión, el nuevo juez de inmigración que estaba manejando el caso de Abrego García no pudo conceder la solicitud de asilo. Y esto es porque habría prescrito el tiempo que tú tienes para poder solicitar asilo después de haber ingresado a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, lo único que le quedó a Abrego García es que se le concediera una suspensión de expulsión a El Salvador. Y vuelvo a repito, eso no es lo mismo que tener el derecho a permanecer de forma legal en Estados Unidos, ¿ok? Es simplemente el derecho legal a no ser expulsado a un país específico. Pero cualquier otro país hubiese funcionado. Simplemente que por el error de la administración terminaron enviándolo justamente a este país, que es El Salvador. Que bueno, ustedes dirán, es su país, es su propio país. O sea, él es ciudadano de El Salvador. Lo deportaron de vuelta a su país, ¿verdad? Pero bueno, entonces resulta que cuando nosotros hablamos de la magnitud del escándalo, tenemos que también tener en cuenta que uno de los factores, si no el único factor, que siquiera se utilizó para ceder esta protección de la suspensión de expulsión a El Salvador, era que existía esa pandilla Calle 18 en El Salvador en el año 2019. Pues en la actualidad esa pandilla prácticamente ya no existe. Esa pandilla, como tantas otras, fue destruida por Bukele. Entonces, en la actualidad, en el año 2025, ¿sigue acaso existiendo la justificación de tú no poder ser deportado a tu propio país porque hay una pandilla que dejó de existir años atrás que te está persiguiendo? Entonces, en tal caso, ¿acaso la administración de Donald Trump hubiese de haber ido por este lado en lugar de simplemente haberse equivocado y haberlo deportado sin antes hacer nada? ¿Acaso hubiesen podido haber presentado estas nuevas pruebas frente a un juez y que ese juez pudiese haber revertido la decisión de otorgarle esta protección a Abrego García? Pues si me lo preguntan a mí, la respuesta es con casi total certeza que sí. Se pudiese haber hecho y en efecto la gran mayoría de los casos, bajo lo que yo acabo de comentar, de que esta pandilla ya prácticamente no existe en El Salvador, se hubiese vuelto a ver el caso de Abrego García y lo más probable es que no lo hubiesen aprobado una extensión de esta protección y en tal caso él hubiese estado pues a la disposición de ser deportado de vuelta a El Salvador, ¿ok? Entonces, una vez más, esto es un detalle que también brilla por su ausencia en los reportajes de los medios de comunicación, pero claro que lo va a hacer porque nosotros estamos viendo cómo la agenda actualmente es una de proteger a no solo los inmigrantes indocumentados. Yo puedo entender a las personas que quieren resguardar a simplemente los indocumentados que están trabajando, que nunca han cometido crimen por fuera de su estatus migratorio. Lo puedo entender perfectamente. Lo que no puedo entender son personas que defienden a inmigrantes indocumentados que encima de su estatus migratorio están cometiendo otros crímenes y que también los defienden como si, ay no, ¿cómo es posible que los quieras deportar?